vive. El motivo de este video es para platicar un libro con un título demasiado fuerte. Tiene mucho impacto ahora sí que en las personas que lo han leído. Quiero confesar en honestidad que este es un libro que fui leyendo poco a poco durante todo este proceso de mi PhD. Lo inicié, lo solté un rato y lo continué con él y fue una lectura, vamos a decir, lenta pero consciente, porque era un libro que yo sabía que me iba a dejar mucha enseñanza, como la mayoría de los libros que leímos, pero este libro es un libro que hubo conexión con él porque me fui dando cuenta cómo realmente yo estaba viviendo mi vida en función a ese término de honestidad. Y no se trata de honestidad hacia con los demás, sino también la honestidad hacia contigo mismo, que fue una de las cosas que más me impactó, porque a lo mejor, pues sí, podemos mentir a los demás. Ya veremos más adelante el por qué a veces tenemos que mentir o por qué elegimos mentir. Pero cuando se trata de mentirte a ti mismo, o sea, es como, ¿qué onda? O sea, engañarte a ti mismo, no ser honesta contigo mismo. Entonces ahí fue una parte que a mí sí realmente me cimbró mucho con esta lectura. Bueno, en cuestión del libro, pues este libro precisamente habla sobre eso. Dice que la verdad es una herramienta que nos va a permitir vivir en libertad. Y cómo el autor cómo maneja que realmente, y es cierto, cómo una persona puede vivir en completo estrés siempre porque está realmente viviendo o creyéndose sus mentiras. Entonces, al momento en que tú mientes y mientes en alguna situación, eso va a crear conflicto y va a crear estrés en tu vida. Entonces, por eso dice que la verdad es algo liberador. Y es cierto, porque el hablar con la verdad simplemente es pues estar plantado en lo que es tu realidad. Dice que este libro hablaba sobre un término de que la verdad es como suicidar a tu otro yo. Entonces, el hablar con la verdad es ir en contra de ese otro yo que todos conocemos como el ego. Entonces, por eso es una lucha muy, muy fuerte el trabajar en honestidad radical, porque estás yendo a luchar contra ese enemigo que tienes o ese amigo inútil que es el ego. Entonces, el que tú enfrentes con honestidad las situaciones de tu vida, pues van a ir apoyándote a debilitar, a ese otro yo que es tu ego. Dice que cuando tú llegas a conectar, es otra de las cosas que también me llamó mucho la atención y es un tema que es muy recurrente en todas las lecturas y que a mí me ha funcionado bastante, que es precisamente el que empieces a conectar con tus propios sentidos y el darte cuenta cómo estás sintiendo. Eso hace que vivas en honestidad radical. ¿Qué pasa? Un ejemplo. Muchas veces a nosotros nos preguntan, ¿cómo te sientes? Y simplemente por contestación automática decimos, ok, me siento bien. Cuando realmente, honestamente, tú en ese momento quizá te sientas la mujer más feliz del mundo, te sientas la más triste, te sientas cansada, o te sientas que te duelen los pies, o te duele la cabeza, pero no eres capaz de decir o de ser honesta con esa persona y expresar realmente qué estás sintiendo. Entonces, cuando tú haces conciencia de que realmente estás sintiendo y lo expresas, es una manera de conectar con el presente, con el aquí y el ahora, y también es una manera de conectar con esa parte de ser honesto con los demás y honesto contigo mismo. ¿De qué más habla este libro? Pues habla, por ejemplo, de cómo muchas veces nosotros reprimimos sentimientos, los guardamos. Por ejemplo, una de las cosas que hablaba este libro, y de hecho hay un capítulo completo de esto, que es
cómo manejar la cuestión de la rabia, el enojo. Y muchas veces por simplemente por condescender o por no quedar mal o por quedar bien o por lucir bien también, evitamos expresar ese sentimiento de rabia, de enojo, porque es válido que existan situaciones que te ocasionen ese tipo de sentimientos de enojo. ¿Y qué es lo que pasa? Digo, esto es algo que a mí me cayó mucho el 20 porque a mí me pasaba mucho antes que yo siempre me consideraron una persona tranquila, que no se enojaba, pero cuando me enojaba la gente me desconocía y me decía, es que, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasa contigo? Y llegué a la conclusión de que era mucho lo que yo guardaba ese sentimiento de rabia y lo escondía y lo aparentaba con tranquilidad, con no pasa nada, y llegaba un momento en que ese acúmulo de rabia explotaba y me convertían en una persona que realmente pues no me gustaba y no me gusta hacer y que aparte no funcionaba en las relaciones con las demás personas. Así como también guardamos el enojo, también guardamos las ganas de expresar nuestra alegría. No somos honestos tampoco cuando somos felices. ¿Por qué no llegar y decirle a los demás, hoy me siento feliz, hoy me siento contenta? Entonces, ¿cómo el no vivir en la verdad realmente te provoca estar viviendo como en una cárcel? ¿Sí? Entonces, esto se trata pues de decir realmente lo que estás sintiendo. Ahora, otra de las cosas que también y que me movió mucho en esta lectura fue precisamente eso. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es tu verdad? Entonces, tu verdad es tu propia interpretación. Entonces, cuando tú vas y defiendes tu propia interpretación, pues en cierta manera estás siendo honesta. ¿Y qué pasa con las verdades? O sea, las verdades, dice el libro, que no son duraderas, o sea, no son fijas, vamos a decir, ahorita para mí me funciona que algo sea verdad y quizá para mañana ya esto ya no funcione, que sea verdad, ya para mí sería una mentira. Entonces, la verdad tiene que ver también con la cuestión de la interpretación o del juicio que tú también le des a ciertas situaciones que pasan en tu vida. Entonces, también habla mucho sobre lo del juicio. Muchas veces nos han limitado a que no emitamos nuestros juicios, porque al fin y al cabo nada más es una interpretación, pero para ti en ese momento es tu propia verdad y estás hablando en honestidad. Estoy diciendo, pues, ¿sabes qué? En este momento esto es lo que estoy sintiendo. Pero también el hablar con la verdad y que la otra persona también hable contigo con la verdad te permite crear relaciones realmente responsables, porque al final te vas a dar cuenta cuál es la interpretación que le está dando la otra persona a tu propia verdad. Entonces esto pues nos evitaría mucho generar muchos conflictos, el que habláramos realmente con la verdad. O sea, ¿cómo te sientes? Pues me siento enojada. ¿O cómo te sientes? Me siento feliz. Y que si la otra persona de igual manera te lo dice y te lo dice el por qué se siente así, entonces estamos creando un diálogo en honestidad. Dice que nosotros generalmente mentimos porque queremos evitar reflejar sentimientos. ¿Qué nos pasa? Muchas veces, bueno, en mi particular experiencia, muchas veces yo emití muchos sentimientos de enojo porque quería en cierta manera condescender con los demás y que todos me vieran de una manera que yo era una persona tranquila, que no le gustaba crear conflictos. Pero ahora veo que realmente eso no funciona, porque al fin y al cabo el guardarte todas esas verdades que estás sintiendo, pues va a llegar un momento en que vas a explotar. Así que la mayoría de las personas también mentimos porque queremos ser condescendientes, condescender con las demás personas, y que aparte es como que también una manera de mostrar debilidad, ¿ok? Dice que una fase muy importante en el proceso de la honestidad radical es que tú confieses y asumas realmente cuando tú has mentido. Entonces es una parte pues complicada, pero que es liberadora y es funcional. Dice que
cuando tú empieces a hablar con la verdad hacia con las demás personas, también tienes que estar abierta a que las demás personas hablen contigo con la verdad. Y es ahí donde yo siento que empieza a crearse el conflicto, porque muchas veces no vas a estar lista para aceptar lo que las otras personas de ti, porque a lo mejor muchas veces estuvieron mintiendo con tal de quedar bien. Y cuando a ti te hablan y te dicen, te hablan con la verdad, entras en un proceso quizá de frustración y de sentimientos encontrados. Entonces también tiene que haber mucha apertura, humildad sobre todo. Creo yo que es una palabra clave en esto de la honestidad. Cuando estás creando un proceso de honestidad con las demás personas, es que también crees humildad, porque hay que tener conexión y humildad con esa persona para aceptar realmente lo que la otra persona te está diciendo, ¿sí? Y aceptar pues lo que te pueda funcionar a ti en ese momento. Entonces, también dice que es un proceso peligroso porque muchas veces podemos emplear esto de ser honestos y podamos crear y salirnos de los límites también, pero pues esto de los límites no es algo que exista una regla de decir, pues hasta aquí puedes ser honesto y hasta acá no. Entonces esto es una cuestión de percepción y de interpretación de cada una de las personas. Entonces es pues momento de declarar de que para tener una vida feliz, una vida sin tanto estrés, pues es empezar a hablar con la verdad y aceptar cuando has mentido y aceptar cuando has querido quedar bien con las demás personas y por eso no has expresado lo que tú realmente estás sintiendo. Pues esto es lo que a mí esta lectura me dejó. Realmente es un libro muy valioso. Es un libro que pues sí, como su título lo dice, es un libro fuerte. Toca temas que en cuestión de relaciones, de infidelidad y todo eso. Y pues quizá fue cuando llegó un momento en la lectura que yo dije, ay, como que esto a mí no me funciona mucho, pero creo que hay personas que han vivido en estas situaciones y que sería valioso que empezaran a vivir en honestidad radical con sus relaciones. Pero pues yo lo llevo también quizá a las relaciones que yo pueda tener, por ejemplo, ahorita con las personas importantes de mi vida, como son papá y mamá, con mi familia. Entonces es momento de declarar, de hablar con ellos con la verdad y de no callarme de lo que yo estoy sintiendo en cierta situación y obviamente expresar que esa es mi interpretación de ese hecho y que pues esa es mi verdad y así como pido que acepten esa verdad, aceptar la verdad de los demás. ¿Ok? Pues muchísimas gracias y pues nos vemos. Hasta luego.